Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Les agradecemos nuevamente que nos acompañen en esta jornada, en el turno tarde, estas jornadas dedicadas a discutir la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, Benjamín Constant y nosotros, para poder pensar este concepto de libertad que se ha ido reformulando y que a veces es tan multifacético a lo largo de la historia y en los distintos contextos tempoespaciales. En ese marco, en estas jornadas de la tarde, vamos a tener dos mesas. Vamos a comenzar con la primera y nos honra con su primera disertación Fabio Wasserman, un reconocido autor y estudioso de las ideas históricas. Como decíamos esta mañana, no queremos robar minutos con las presentaciones y los cuantiosos antecedentes de cada uno de los expositores, así que vamos a dejar que hablen por sí mismos con sus trabajos. Simplemente para hacer una pequeña publicidad, recientemente el doctor Wasserman ha publicado un libro en el barro de la historia, así que aprovechamos para hacer una pequeña publicidad allí. Así que bueno, muchísimas gracias por honrarnos con tus conocimientos, Fabio, y te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Helga, por la presentación, y también a Santiago y a todos los organizadores por la invitación. Estoy muy contento de estar acá compartiendo con ustedes algunas ideas. Lo primero, bueno, para ubicar un poco el tenor de mi exposición, creo que va a ser un poco disonante, o un poco, al menos dentro de lo que son estas jornadas, ya que no voy a hablar de Constant, ni voy a hacer un examen de sus ideas, ni de sus escritos, ni del contexto, sino que a partir de, digamos, de la invitación que recibí, se me ocurrió que podía ser interesante compartir con ustedes algunas reflexiones sobre una cuestión central para el liberalismo del siglo XIX y para la vida pública en general, digamos, postrevolucionaria hasta la actualidad. Vamos a ver qué actualidad tiene esto, que tiene que ver con el problema de la libertad de imprenta, ¿sí? Con el uso público de la palabra, ¿no? Sus distintas modalidades. Y me parece interesante, vinculándolo con Constant, porque bueno, él tiene algunos escritos sobre la libertad de imprenta, como todo buen, digamos, intelectual preocupado por la política de la época, era casi inevitable. En el curso de política constitucional tiene un capítulo, por ejemplo, aunque no es el centro de sus preocupaciones, ¿no? Eso quiero dejarlo en claro. Pero sí es un tema, me parece que es relevante, porque a partir mismo se puede recorrer la vida pública posrevolucionaria, como decía, y dentro de esta al liberalismo, o más bien, me parece mejor acotarlo así, los principios liberales. Y también porque la libertad de imprenta permite tratar distintos temas, o distintas dimensiones, concepciones sobre la libertad de imprenta, normas, debates sobre la libertad de imprenta, las aplicaciones, las reflexiones de las relaciones con los gobiernos, entre los particulares, con la iglesia. Así que es como una vía de entrada, como una ventana que nos permite asomarnos a distintas dimensiones del periodo de la historia política e intelectual. Y también porque de algún modo la libertad de imprenta es un emblema de las libertades, y esto es lo que a mí me interesa destacar, también de los dilemas y problemas que acarrea la implementación de las libertades, ¿no? Hay algo que uno puede seguir a partir de lo que sucede con la libertad de imprenta, que da cuenta también de las expectativas que hay en relación con la implementación de determinadas libertades, y también los problemas que esto traía y cómo se tramitaba, cómo se lo pensaba. Y en ese sentido, voy a anticipar un poquito el argumento, porque lo más probable es que no termine de decir todo lo que quiero decir, porque me di cuenta, le contaba algo, me quedó algo un poco largo. Creo que se puede identificar como dos núcleos problemáticos que permiten comprender mejor el vínculo que se estableció. Yo estoy hablando del área rioplatense, pero creo que no solamente el área rioplatense. Decía dos núcleos problemáticos que permiten comprender mejor el vínculo entre prensa, política y opinión pública, para poner así, digamos, tres puntos importantes. El primero era producto de la tensión que provocaba considerar a la opinión pública como instancia de, digamos, de legitimación y de fundamento del poder, a la vez que se planteaba la necesidad de crear a esa opinión, porque se la visualizaba como débil o inexistente. Es decir, que se le asignaba a la prensa en ese sentido un rol doble. Por un lado, debía contribuir al debate de ideas, constituyéndose junto con, por ejemplo, la legislatura, en el medio a partir del cual cobraría forma y se expresaría la opinión pública.
Pero por otro lado, y dado que muchos dirigentes y publicistas consideraban que buena parte de la sociedad permanecía sumida, digámoslo rápido, hasta la ignorancia, que no tenía condiciones para poder participar en ese debate público, y esto incluye también a buena parte de las élites, no solo sobre los sectores populares, no cabe duda que se pensaba eso, pero también sobre las élites. También se planteaba que la prensa debía cumplir un rol pedagógico formando ciudadanos, es decir, que debía representarla y expresarla y debía formarla a la ciudadanía. Es una situación paradójica, porque debe representar algo que a la vez debe crear, ¿no? Entonces hay una primera tensión ahí interesante. De algún modo, ya sea expresando la opinión pública o contribuyendo a constituirla, a la prensa se le atribuía, en cualquiera de estos dos sentidos, un papel que era positivo, que era constructivo. Pero esta visión optimista se veía de algún modo opacada cuando uno considera el segundo núcleo problemático. Porque si bien se entendía que la prensa expresaba y daba sustento al régimen representativo, a una sociedad civilizada, etc., también se iba haciendo evidente que su accionar podía socavar los fundamentos del orden social y político. Y es en relación a esta tensión que la libertad de imprenta cobraba un papel fundamental, pues solía plantearse la necesidad de que este derecho no fuera utilizado, por ejemplo, para cuestionar o la religión, o la moral, o el orden social y político. En realidad no es o, sino es y o, depende de los casos. Es por eso que los debates sobre la implementación de la libertad de imprenta y las normas que se sancionaron estuvieron animadas por esta tensión entre la consagración de la libertad y el mantenimiento del orden. El problema de fondo es ese, cómo congeniar, cómo articular la libertad y el mantenimiento del orden, ¿no? Y mi idea es que uno, por lo menos yo conozco la experiencia rioplatense, y sobre todo en el caso de Buenos Aires, que bueno, donde mayor desarrollo tuvo esta cuestión, por la cuestión de haber más prensa, bueno, por distintas razones, hay como una especie de descubrimiento progresivo que lo que se veía como un problema instrumental termina siendo asumido como un problema conceptual irresoluble, que no hay solución a esto. Hay que navegar en medio de esta situación en la cual aquello que nos trae los bienes también nos trae los males. Entonces, si uno se sitúa a principios del siglo XIX, por eso quiero anticipar el argumento, por si no llego a extenderme a lo largo de toda la presentación. A principios del siglo XIX, con las primeras publicaciones se detecta que acá hay un problema, pero en general lo que se atribuye es que está siendo mal utilizada la libertad de imprenta. Entonces hay que limitarla, hay que buscar mecanismos que la regulen. Ya a mediados del siglo XIX, lo que se empieza a plantear, o algunos autores se empiezan a plantear, yo voy a tener sobre todo en Sarmiento siempre es muy interesante para su forma de expresar las ideas, lo que plantean es que, bueno, es irresoluble, no hay forma de resolverlo esto. Y me parece interesante porque atañe a un núcleo fundamental de las concepciones liberales, ¿no? Esto. Por eso me parece interesante traer para discutir. Yo decía, bueno, de entrada se ve, incluso antes de la implementación, empecé, digamos, el texto es entre 1811 y 1860, porque en 1811 se sanciona la primera reglamentación de la libertad de imprenta. Pero si uno va un poquito antes, incluso con la publicación de los primeros periódicos, traigo una cita del Semanario de Agricultura de Vieyte de 1806, cuyo autor, en una carta, advertía que este fácil uso de propagar con la mayor prontitud las disposiciones y órdenes concernientes al mejor gobierno e ilustración de los pueblos, puede igualmente ser con el abuso uno de los más fáciles medios de esparcir ideas perjudiciales al buen orden y tranquilidad pública. Ya tenían claro que la prensa, si transmite ideas de progreso, de ilustración, de sostenimiento del orden, está bien, pero es algo instrumental. Si no se la cuida, puede también esparcir ideas perjudiciales al buen orden y tranquilidad pública. Y bueno, lo que yo quería compartir con ustedes es cómo esto acompañó a toda la experiencia post-revolucionaria, ¿no? Cada vez con mayor densidad. Como les dije antes, las primeras normas se sancionaron en 1811 y tuvieron como modelo a las normativas sancionadas por las Cortes de Cádiz, que pusieron fin a la censura previa, salvo en temas religiosos, y también establecieron mecanismos de sanción para los posibles excesos. Y por otro lado, algo que es muy original para lo que es el sistema jurídico rioplatense, que bueno, hay buena parte en español obviamente, el modelo inglés de jurados, que incorpora reglamentos sancionados, ambas cosas las incorpora el reglamento sancionado por el Triunvirato en octubre de 1811, que crea una junta protectora de la libertad de imprenta, que está formada por ciudadanos que debían determinar si había o no había delito.
Bueno, voy a ir un poco rápido acá. Durante los años siguientes se introdujeron modificaciones, pero que no afectaron el fondo de la reglamentación. Y durante la década del 10 es interesante, es algo que yo no lo tenía tan claro, releyendo la prensa del periodo, hace un par de años lo volví a ver, es muy notable la preocupación constante sobre la libertad de imprenta, no por pedirla, sino por encontrarle limitaciones y encontrarle formas de encauzarla. O sea, que la libertad de imprenta es algo bueno, diciendo así un poco de forma simple, pero que es algo que debe ser sostenido, es algo que en el debate público es claro. Lo que aparece con mucha fuerza es la otra cuestión. Bueno, ¿y con esto qué hacemos? ¿No? Hay una expresión de la época que se puede recuperar, la idea de abusos, ¿no? O como se diría en el lenguaje común, no confundamos libertad con libertinaje, ¿no? Cuando dice así, es así, ese tipo de expresiones. Ese era el problema, desbordes, abusos, malos usos. Cuando Buenos Aires se constituye a partir de 1821 como provincia soberana, se produjo una notable expansión de la prensa en el marco de las instituciones que nosotros conocemos como rivadavianas, el gobierno reformista, que la consideraba como un pilar de su propuesta política, ¿no? Como expresión de la opinión pública y pilar del orden republicano. Sin embargo, a raíz de varias publicaciones, particularmente la del padre Castañeda, en 1822 se sanciona una nueva ley que regla juicios de imprenta en la órbita de la justicia ordinaria, asociada con 4 ciudadanos, y también se dictó un decreto que obligaba a los impresores a pasar al gobierno 3 ejemplares de todas las publicaciones. Bueno, después, digamos, creo que la mayoría sabe de qué se trató, después, bueno, la experiencia unitaria, el fracaso del Congreso Constituyente, la guerra civil con los federales, cuando Dorrego es gobernador en 1828, de nuevo hay una guerra a través de la prensa muy fuerte, incluso con injurias personales, ¿no? Un momento muy intenso del debate político y faccioso, y entonces para poner coto a eso sanciona una nueva ley que tipifica mejor qué serían los abusos, porque el problema del anterior es que parte del problema de esto es que cómo tipificar qué es o no es un abuso. Y esa es parte de la idea de por qué tienen que ser ciudadanos, porque como es algo que no es tan claro, tiene que haber algo en el cual la propia comunidad en cada momento pueda determinar de qué se está tratando. Por eso se confía a ciudadanos, ¿no? Bueno, y ahí tipifica mejor y trata de separar y decir que a los funcionarios se los puede criticar, pero no como en su, digamos, en su vida privada. Ahora, esto es algo muy difícil de distinguir, porque al insultar a un funcionario también se alude a su vida privada, entonces siempre también ahí hay un margen de discrecionalidad, porque no se puede atender con la reputación, el honor, ridiculizar y demás. Bueno, estipulaba mejor las penas, bueno, no quiero entrar en detalles, pero era una ley bastante más minuciosa. Bueno, ustedes saben que Dorrego fue derrotado, sigue la guerra civil entre unitarios y federales, durante el mandato de Rosas se hace mucho más restrictivo todo esto, Rosas saca un decreto en febrero de 1832 que tiene mucho más control sobre la prensa, durante su segundo gobierno se produce incluso, uno puede decir, un estrechamiento del debate público, al tener un control sobre todo aquello que pudiera ser un potencial crítico del régimen, y ahí se produce un fenómeno interesante, que es que no es que desaparece el debate, pero se espacializa en un sentido. La prensa rosista combate contra la prensa antirrosista que está fuera de Buenos Aires y en general fuera de las provincias argentinas, particularmente Montevideo. Entonces no es que no hay un debate, pero lo que no hay es lo que uno supone como un espacio de constitución de una opinión pública, porque lo que hay son 2 máquinas de guerra en lucha. Y esto era tan así, se asumía que era de ese modo. Es muy interesante, por ejemplo, cuando Mitre publica una biografía de José Rivera Indarte, que era un periodista muy faccioso y, digamos, muy poco escrupuloso con las referencias de aquello que él decía, ¿no? Escribió lo siguiente, en 1845, dice: fue como escritor público tanto como puede ser en nuestro estado social, en que la prensa está muy lejos de tener la misma influencia que en los países donde las instituciones han echado raíces profundas. En los nacientes estados de Sudamérica, la prensa no es un correctivo de los actos de los gobernantes, no es el eco de la opinión, no inicia ni dirige las cuestiones vitales en la administración interior del Estado. Más adelante dice: las cuestiones entre nosotros son hechos armados. Las ideas se refugian en los campamentos militares. La voz de la prensa es como el eco de la trompeta que precede el estallido del cañón.
En tal orden de cosas, la libertad de la prensa es imposible, aún allí mismo donde se combate por la libertad, o sea, en su propio campo, a su juicio, ¿no? Porque la atención está constantemente fija sobre el campo enemigo, y solo se ocupa de los medios de hostilizarlo, ¿no? La idea de un periodismo de guerra. Bueno, esto se asumía mucho, bueno, acá tenía para citar otros textos, José Mármol, por ejemplo. Lo interesante es que se suponía que tras la caída de Rosas y el proceso de organización y de constitución, esto iba a encauzarse, ¿no? De hecho, Mitre, cuando llega a Buenos Aires, publica el diario de los debates, publica un artículo que se llama Profesión de Fe, que es una especie de, digamos, de programa político de él, su carta de presentación, incluso su carta de presentación a los porteños, porque uno piensa en Mitre, piensa que Mitre era conocido. Mitre no era conocido en Buenos Aires en 1852. De hecho, hace su carrera pública primero utilizando la prensa, ¿no? Para Mitre el rol de la prensa en esa nueva coyuntura era, ahora sí, incitar y dar lugar a los debates como medio de informar, de formar y orientar la opinión pública y a los gobiernos. Y advertía en ese sentido, y esto lo cito: la discusión es la primera garantía de orden de un pueblo. Se ve la diferencia. Antes la discusión era guerra a muerte contra el enemigo que no se le reconoce nada. Acá la discusión es la primera garantía de orden de un pueblo. ¿Por qué? Porque actúa como una especie de válvula reguladora de las pasiones y domestica los instintos y enseña a buscar la armonía o al menos a respetar a las mayorías. Entonces la prensa sería el medio en el que se discuten los intereses generales y en ese sentido tiene una función pedagógica y sus miras por lo tanto no están solo en el presente, sino también en el futuro. Dice, por ejemplo, así se preparará la discusión de la tribuna de las asambleas provinciales y del Congreso Nacional y la discusión popular en los mítines y en los clubes que vendrán después. Acá se ve la función de la prensa como orientadora de la opinión pública. Pocas semanas después, bueno, en el Nacional que publica Vélez Arfiel hay un artículo parecido. Voy a citar solo una parte. Habla de los diarios como una necesidad imperiosa de nuestra existencia en la actualidad. Dice después: la prensa periódica tiene forzosamente que tomar parte y, si es posible, ponerse a la vanguardia de la opinión pública para ilustrarla y morigerarla. O sea, ya no la representa, sino que se pone por delante, antes que su pensamiento se ponga en discusión en las asambleas legislativas, o cuanto menos correr a la par de estos cuerpos representativos, prestándole el oportuno apoyo que ellos necesitan. Bueno, ahí se ve esta articulación de la opinión pública entre prensa y legislatura, ¿sí? Bueno, ahí hay como una expectativa. Estamos en marzo, abril, primeros días de mayo de 1852, todavía no estalló todo por el Acuerdo San Nicolás. Recuerdo brevemente, los gobernadores firman el Acuerdo San Nicolás, buena parte de la dirigencia porteña lo desconoce el proceso constituyente liderado por Urquiza, se separa con la Revolución de Septiembre, antes hubo la jornada de junio, bueno, no voy a entrar en todos esos. Me interesa ver que entonces aquello que se suponía que no iba a suceder de inmediato, todos advierten que sí vuelve a suceder, que el problema no era Rosas o estar contra Rosas, sino que había algo ahí que no podía ser resuelto hasta que no se resolviera, digamos, el orden político al menos. El primero que, bueno, no el primero, pero el más conocido que vio esto fue Alberdi, en su polémica con Sarmiento, que no voy a reproducir acá porque es bastante conocida, ¿no? En las cartas quillotanas, lo que discuten es sobre cuál es el rol de la prensa, aparte de las chicanas personales. Lo que están discutiendo es cuál debe ser el rol de la prensa. Y por eso Alberdi insiste mucho en que la idea de que digamos, una persona civilizada bien puede ser un gaucho malo o un caudillo, ocultándose atrás de la prensa, sacándole maneas de cuero a sus adversarios y demás, ¿no? Pero no era el único, simplemente lo tengo porque es el más conocido. De hecho, incluso antes del Acuerdo San Nicolás, cuando a comienzos de marzo de 1852 se restaura la ley de imprenta que había sancionado Dorrego, que es la que va a tener vigencia durante todo este tiempo, ¿no? Y a partir de eso hay un crecimiento, una explosión de periódicos. Hay algunos satíricos que atacan a figuras y demás, y el gobierno de Vicente López, que había sido puesto por Urquiza, decide intervenir y cierra esos diarios. Eso desata polémica sobre qué se debe hacer, no se debe hacer. Mitre nuevamente en los debates plantea algo interesante. Bueno, tiene que haber más libertad. La libertad, los males de la libertad solo se curan con más libertad. Esa sería como la idea. Pero el legislador también. Y como el legislador presenta un proyecto de ley de imprenta de 94 artículos. Imagínense lo que es un proyecto, una ley de imprenta de 94, el nivel de minuciosidad.
Y el argumento bastante original que utilicé en esa ocasión es que él estaba actuando como legislador y no como filósofo, ¿no? Que desdoblaba su personalidad. Él podía tener ciertos principios, pero como legislador tenía que resguardar el orden. Bueno, esta tensión está todo el tiempo en juego en esos años. Y una cuestión interesante es que la vida pública que se constituye en Buenos Aires, que era una prensa muy libre, realmente era muy libre para los cánones de la época, pero había 3 o 4 cosas que no estaban permitidas para nada. Era muy libre dentro de ciertos límites. No se podía reivindicar a Rosas, no se podía apoyar a Urquiza, no se podía cuestionar la revolución de septiembre del 52 y no se podía estar en contra de la Constitución de Buenos Aires. El que sacaba los pies de ese plato, se acababa la libertad. Entonces, todo aquello que se oliera, que tuviera algo de todo eso, sobre todo urquicismo, se lo perseguía. Incluso con la ley vigente, con mecanismos legales, paralegales, digamos, destierro, multas y demás. Eso, intervención de hecho hasta de la policía. O ir a romper la imprenta. O sea, muchas de estas situaciones. Entonces, este es el estado de cosas. ¿Qué pasa con la libertad de imprenta en este contexto? Obviamente aparecían reflexiones todo el tiempo sobre esto, tantas reflexiones que en un artículo de La Tribuna, en abril del 56, que se llama Repeticiones fastidiosas, dice que ya cansaban las profesiones de fe sobre la necesidad de libertad de imprenta, que ya están todos de acuerdo, que ya está, que no es por ahí el problema, no hay que decir la libertad de imprenta es importante. Pero la discusión empezó a adquirir un nuevo cariz, porque había, el problema no era solo quienes sacaban los pies de ese plato, que lo mencioné muy rápidamente recién, sino quienes incluso impugnaban medidas o funcionarios del gobierno que apoyaban el rumbo de Buenos Aires como Estado soberano o autónomo, pero que impugnaban medidas del gobierno. Y hubo muchas medidas del Poder Ejecutivo contra, por ejemplo, La Tribuna, o contra periódicos que eran, digamos, afines, pero que no apoyaban a sus medidas. Por ejemplo, sobre todo tenía que ver esto con el control, porque bueno, ustedes no sé si lo saben, pero no era un negocio. La prensa no generaba, no era rentable. Y buena parte de poder sostener un medio tenía que ver con algún apoyo del gobierno. Entonces La Tribuna, por ejemplo, era la que publicaba documentos oficiales, en un momento como no apoyaban al gobierno se los sacaron, los desalojaron, o sea, ese tipo de mecanismos, ¿no? Y todo esto para querer llegar a Sarmiento. Él vuelve a Buenos Aires, bueno, había estado un poco de tiempo, pero bueno, va a Buenos Aires en 1855, y asume que acá hay un problema irresoluble con esta discusión de libertad de imprenta, porque hay muchos intentos del Poder Ejecutivo de sancionar leyes que son muy coercitivas, con penas durísimas. O sea, te funden. En realidad o te mandan al destierro o te funden. Por eso también tuvo una política de prestanombre, gente que se aparece como editor, pero que no es, bueno. Hay todo, pues digo que esto nos lleva en distintas dimensiones, ¿no? Que es interesante. De hecho, Sarmiento asumía que era un problema sin solución, y dice, toda la ciencia de Europa no encontró el secreto que estamos buscando nosotros ahora. O sea, no nos rompamos más la cabeza, esto no tiene solución. Entre otras razones, dice, porque parecía fácil poner en un papel ataques contra la moral, contra la religión del Estado, contra la tranquilidad pública, pero después se hacía difícil poder determinarlo en la práctica. Buena parte de este problema tenía que ver con los jurados de ciudadanos, porque o no se presentaban, o resolvían según sus simpatías personales y políticas, o sea, ¿no? Y eso no era controlable por el Poder Ejecutivo. Entonces, concluía siendo una profesión de fe liberal, confiando nuevamente de que el uso de la libertad iba a enseñar a libertad a moderarse a sí misma a la sociedad. Bueno, Sarmiento fue objeto de ataques personales, él, digamos, esto se agravó sobre todo en 1857, cuando empieza a plantearse la posibilidad de un sector de la élite dirigente de llegar a un acuerdo con Urquiza, eso, digamos, y es el contexto en el que Valentín Alsina asume la gobernación. Bueno, ahí se hace un debate y una discusión pública y tensiones mucho más fuertes, ¿no? La prensa opositora, sobre todo la Reforma Pacífica, Nicolás Calvo, hace muchos ataques a la dirigencia provincial, y esto lleva a encontrar una solución muy ingeniosa que la presentó Mitre, en 1857, en septiembre de 1857. En realidad no cambia la ley de imprenta, pero proponen esto. La única innovación es que suprime a los jurados de ciudadanos en el caso de los particulares afectados por injurias, calumnias o difamaciones. O sea que en caso de que alguien se sintiera difamado o injuriado,
podía ir a tribunales ordinarios, aunque haya sido a través de la prensa. Bueno, los jueces eran mucho más controlados por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, ¿no? Y parece una innovación inocua, pero no lo era. Y sobre todo porque no era tan, lo que decía antes, no es tan sencillo distinguir cuándo es una injuria personal o cuándo se está, digamos, criticando al funcionario o al político o al hombre público. ¿Cómo se define eso? De hecho, Sarmiento, que era senador, dice que la ley no lo convence, pero la apoya y dice, asume esto, dice, conciliar pues esta necesidad absoluta de libertad sin límite de la prensa, con la quietud de las familias, con el reposo de los ciudadanos, es el problema hasta hoy insoluble en todas partes. Sigue con esa cuestión. Y por eso dice que la prensa es la cosa más bella y más horrible, como lo sienten todos en Buenos Aires y también los que escriben. Sin embargo, como senador, también se disoció, como había hecho Mitre como legislador, y se congratuló por esta innovación, porque dice que la reforma pacífica pronto va a tener 10 procesos criminales y seguramente a sus redactores 10 condenaciones que sufrieron en la cárcel pública por penas pecuniarias. Esto lo dijo como senador en el debate en el Senado. Lo interesante es que fue eso lo que pasó. Eso fue lo que pasó con la reforma pacífica y con otros medios que eran incluso más progresistas como la prensa y demás. Pues no era una amenaza. Efectivamente, acá uno ve la tensión que hay entre ciertos principios y la implementación. Y ahora, sé que a pocos minutos voy al final. Uno podría decir que se trataba de mera hipocresía. De hecho, una de las acusaciones de Nicolás Calvo a Sarmiento y Mitre que eran los hipócritas. Libertad todo bien hasta que les tocaba a ellos. Ahí se acababa la libertad. En esos términos se discutía. Pero yo creo que esto no es tan relevante, aunque podría haber hipocresía, también uno podría acusar de hipócritas a Nicolás Calvo. Porque, no ese es el punto, sino el hecho, hay un problema más de fondo acá. Y en ese sentido quiero volver a esta observación de Sarmiento, según la cual la prensa es la cosa más bella y la más horrible a la vez. Porque revela el núcleo del problema que planteaba el diarismo, que se llamaba entonces, y porque era un dilema sin solución para el liberalismo y la libertad de imprenta. Para entender mejor esto, uno puede recurrir a autores, yo los llamo más conservadores, porque esta idea de conservadores y liberales acá mucho no me cierra. En el fondo son todos bastante liberales. Por ejemplo, Facundo Zuviría, que es un salteño, que publicó en 1857 un libro que se llama La prensa periódica, en el que llamaba a regular la libertad de imprenta antes que sus efectos nocivos terminaran de correr la moral pública y el orden social. El problema es que si eso era posible hacer sin poner también en cuestión el ordenamiento político existente, al cual Zuviría también adhería. Decía esto, me parece muy notable. La prensa periódica, gemela con nuestras pobres instituciones, tampoco ha dejado de arraigarlas, sino que desde su nacimiento las ha debilitado o destruido con sus incansables ataques. Ha sido para ellas como una serpiente criada en su cuna, o como una enfermedad en la infancia que no permite o vicia el desarrollo físico de los cuerpos orgánicos. De ese modo evidenciaba que los males de la prensa no debían atribuirse tanto al uso indebido, no a los abusos, sino que es algo constitutivo y que es gemelo o está absolutamente consustanciado con las propias instituciones políticas con las cuales se había iniciado la vida pública posrevolucionaria. Entonces era de algún modo un fenómeno inherente al propio desarrollo social y político e imposible de erradicar. Lo único que se podía hacer es promover leyes que la controlaran, era como salir de la propia concepción liberal y incorporar elementos extra, digamos, que ataquen a uno de estos, no que ataquen el principio, que para sostener el principio tenga que limitarlo. Pero Zuviría no llegó a esta conclusión porque seguía creyendo que los fundamentos del orden social tenían un carácter trascendente que no podían ser afectados. O sea que no iba por ese lado. El que vio esta posibilidad sí es Sarmiento, si voy terminando, además escribió, por supuesto, una serie de artículos criticando el libro de Zuviría, muy divertidos, porque lo consideraba tan minucioso como irrelevante, ¿no? Insistiendo en que no tenía sentido regular la libertad de imprenta. Y asumía que los excesos eran inevitables, pero que esto se había dirigido sobre todo, no hacia la generalidad del pueblo, sino hacia algunas personas como él. De hecho, él se ponía en primer lugar,
y también reafirmaba la condición de la prensa como expresión del progreso y la civilización, ¿no? Entonces, la prensa periódica es una fisonomía de las sociedades modernas, dice, como el ferrocarril, el telégrafo, el reloj público, el café y el alumbrado nocturno. Es muy interesante. Y finalizaba destacando que era un medio de expresión inherente también, como decía, que subiría al orden social y político, tal como existía en Buenos Aires, que no había que hacer nada con eso. Entonces dice, ¿por qué? Porque prensa periódica quiere decir, en derecho, la facultad de hablar en público, todos los días, para formar la opinión de los lectores sobre el gobierno, las leyes, los hombres públicos, las ideas, la política, los partidos. Dice, esa facultad no emana de la prensa, sino de la organización de las sociedades modernas, en que cualquiera tiene derecho de influir en la marcha de los poderes públicos, y donde nadie tiene el privilegio de conocer la verdad ni de no errar. Entonces, ahí lo que se ve es que era un elemento central en la vida pública tal como él la concebía, y no estaba dispuesto a resignarla, aunque vimos que, si era necesario, podía encontrar una diagonal, por ejemplo, con la ley de imprenta de 1857, para, digamos, poner coto a sus enemigos políticos. ¿Sí? Bueno, entonces, y con su capacidad expresiva habitual, que tenía con esta petacita fabulosa, fue entonces Sarmiento quien mejor pudo dar cuenta de estas tensiones cuando se permitió de algún modo redefinir el tópico de la opinión pública como reina del mundo, y había planteado, antes del debate, que ha sido este año antes, déjese a la prensa, esta reina o ramera, según quien la inspira, entregarse a sus propios instintos. Una sola palabra suya puede salvarnos de males más duraderos que los rasguños que hace diariamente a las más esclarecidas reputaciones. A mí lo que me interesa, como suele suceder con Sarmiento, es que él lo plantea como una disyunción, pero yo creo que al igual que civilización y barbarie, es una conjunción. El tema es que la prensa para Sarmiento es una reina y ramera, en el sentido que lo está planteando, y que tienen que asumir que, así como es la cosa más bella y la más horrible, o también había dicho en un momento monstruo, que es ángel tutelario y demonio a la vez, tienen que convivir con la prensa y con la libertad de imprenta, asumiendo que es algo que no es simplemente que está siendo mal utilizada, sino que es algo que está en su propia naturaleza, poder sostener y dar fundamento al poder político, al orden social, y contribuir a la formación de ciudadanía, pedagogía cívica y todo eso, pero a su vez también puede destruir todo eso. Bueno, y yo creo que desde entonces buena parte de los hombres públicos asumen que tienen que lidiar con eso, y eso me parece que es uno de los núcleos más importantes digamos, del orden político que se constituye en el siglo XIX, y en este caso en uno de los principios liberales más importantes que aparecen en el periodo postrevolucionario, que es la libertad de prensa. Bueno, muchas gracias.